Bienvenidos a este quinto podcast llamado Este cuerpo no es mío. Lo primero que quiero aclarar es que este podcast va a hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria, así que por favor, si hay alguien que esto no le interesa, le da impresión o toca algún punto sensible, les pido que lo pasen de largo y que no lo escuchen. Voy a hacerlo desde mi conocimiento y con el total de los respetos porque sé que es un tema delicado y que afecta a muchas personas. Bueno, ahora sí. El año pasado hice un curso de posgrado sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Lo elegí porque en la facultad ves poco y nada sobre esto, a no ser que te anotes en alguna materia lectiva. Lo cual a distancia considero que está bastante mal, porque hoy en día todos, y créanme cuando les digo todos, tenemos alguna cuestión patológica con la comida, por más que no llegue a desembocar en un trastorno como tal. Hoy quiero hablarles sobre estas conductas restrictivas y problemáticas, cuándo inician, por qué motivos, cómo se desarrollan y si hay posibilidad de recuperación. En primer lugar, empiezan a surgir en la adolescencia, que como sabemos es la etapa de mayor vulnerabilidad, ya que está llena de cambios físicos y desafíos. Implica la construcción de una nueva identidad y abre la puerta a numerosas adversidades que los adolescentes deberán ir superando. De todos modos, con el correr de los años, los trastornos están apareciendo mucho antes. Se caracterizan por una fuerte insatisfacción con respecto al cuerpo, hay partes que desagradan y se pone el foco excesivamente en eso, lo cual hace que se termine distorsionando la propia imagen corporal y que exista una comparación social constante. Las personas con TCA se comparan con otros, pero por partes. Específicamente las partes que no les gustan de ellas mismas. No se comparan con todas las chicas de su misma edad, sino con aquellas que perciben más delgadas en esa parte del cuerpo en particular. ¿Qué tiene este trastorno? Bueno, existe una ausencia de conciencia de peligro. Este tipo de cuadros son bien egosintónicos. Esto quiere decir que a la persona no le genera un malestar significativo su forma de enfrentarse a una determinada situación o problema. Por lo tanto, es mucho más difícil el abordaje terapéutico en estos casos. ¿Cómo vas a trabajar con alguien para que haya una posible recuperación si esa persona no ve algo malo en lo que está haciendo o en su manera de manejarse? Es mucho más difícil poder abordarlo. Voy a explicar de forma breve y concisa los trastornos más frecuentes, que son la anorexia y la bulimia. Es muy importante tener conocimiento sobre esto porque eso nos permite poder detectar si algún ser querido está pasando por una situación de este tipo y necesitamos tener herramientas y recursos para poder reconocerlo y ofrecer ayuda. En primer lugar, voy a hablar sobre la anorexia. El querer bajar de peso es el factor inicial y puede resultar determinante. Es decir, una persona empieza una dieta, sobrevienen los cambios físicos, eso la pone contenta y se obsesiona, al punto que se le termina yendo de las manos. Mismo puede suceder que en un comienzo la pérdida de peso no sea voluntaria, por ejemplo, por una enfermedad o un acontecimiento específico. Pero se instala la motivación de seguir descendiendo de peso y existe un fuerte miedo a engordar, que es aún mayor en los casos donde hay antecedentes de obesidad. Se detecta rápido porque el cuerpo cambia de un momento a otro. Se pierde la menstruación, se cae el cabello en grandes cantidades, la piel está seca, las uñas frágiles, las extremidades frías, hay constipación, anemia. Esto sucede porque el cuerpo se concentra únicamente en no gastar la poca energía que le llega. Por este motivo, las uñas están frágiles y las extremidades frías. El cuerpo no tiene energía para poder mantener la temperatura corporal. Piensen que hay muy poca energía, entonces el cuerpo la única tarea que tiene es mantener esa poca energía que le llega, porque básicamente hay muy poca ingesta de alimentos. Entonces, por este motivo es que los pacientes con anorexia suelen estar abrigados, sí, para ocultar el cuerpo, pero también es porque tienen frío. De hecho, tampoco hay suficiente energía para la menstruación. Y el sistema óseo termina siendo afectado y hay un riesgo mayor de fracturas. Con respecto a lo emocional, es más frecuente el mal humor, la irritabilidad, la ansiedad y el retraimiento social. También la depresión y la necesidad de un control estricto. Baja el estado del ánimo y con el correr del tiempo se afectan el resto de las áreas, en especial la social.
ya que se empiezan a abandonar las actividades en las que se comparte con otros, cumpleaños, salidas, juntadas, etc. Otro trastorno que es muy frecuente en la sociedad actual es el de la bulimia. El inicio, tal como en la anorexia, puede ser en la adolescencia y en la temprana adultez. El cuadro clínico consiste en atracones recurrentes seguidos de conductas compensatorias que están destinadas a eliminar las calorías que la persona incorporó. Este tipo de trastorno es más frecuente que la anorexia y por supuesto que también existe una insatisfacción con la imagen corporal y hay muchas fluctuaciones de peso. Se ocultan los síntomas y la consulta llega después de años de desarrollo del trastorno y porque las pacientes son traídas por un familiar debido a síntomas asociados, como cuestiones odontológicas o alteraciones menstruales. Hay estrés, caos alimentarios, diarreas, constipación, lo cual puede ser por el consumo de laxantes, dolor de garganta, reflujo, gastritis, problemas renales, vómitos con sangre, arritmias, cambios en la presión arterial, mareos, debilidad muscular, calambres, déficit nutricional. Otra manifestación física es la cara, que se vuelve más redonda, ya que como consecuencia de los vómitos aumenta el tamaño de las glándulas parótidas. Y esto las pacientes lo relacionan con que están más gordas. También aparecen pequeñas úlceras en los nudillos por el roce de los dientes con los dedos al vomitar. La principal diferencia entre estos trastornos es que en la anorexia no hay ingesta de alimentos, o en el caso que la haya, es mínima. En la bulimia sí, y en exceso. Por lo tanto, después deben recurrir a una conducta que compense todo eso que ingirieron. Deporte en exceso, consumo de laxantes o mismo los vómitos. Una persona puede tener ambos. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona puede no ingerir alimentos o tener una ingesta mínima para seguir viviendo, básicamente, pero hay tanta restricción en esa dieta y hay un control que es muy severo que llega un momento que no lo pueden sostener y sobreviene el atracón. Cuando viene el atracón, consumen y después tiene que haber una conducta que compense todas esas calorías y ahí es donde, incorporan lo que es el deporte en exceso, los laxantes, los vómitos. Esas son algunas de las conductas que existen para poder compensar todo eso que entró en el cuerpo, que ahora de alguna manera hay que sacarlo. Por supuesto que hay mucha más información sobre esto. Mi idea es que no sea tan largo el podcast, así que si les gustó y quieren una segunda parte, les pido que lo compartan y que si tienen alguna duda me la hagan saber. Mi idea es grabar otro contando un poco más sobre los motivos que pueden llevar a una persona a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y también en qué consiste el tratamiento. Desde ya les agradezco por escucharme y mi intención con este podcast, además de informarlos, es que tomen conciencia de que no hay que opinar de los cuerpos ajenos y que no sabemos las batallas con las que están lidiando otras personas. Tenemos que ser cuidadosos y responsables con el otro.